que con una dura retórica sobre la inmigración ilegal, así se presenta en su primer mitin tras ser condenado el expresidente Donald Trump. Durante su discurso en Las Vegas, el exmandatario criticó fuertemente la reciente política fronteriza del presidente Joe Biden. Esto mientras hoy lunes tiene una entrevista virtual con un oficial de libertad condicional tras ser declarado culpable de todos los cargos en el juicio por dinero secreto en Nueva York hace apenas unos días. Peggy Carranza nos explica más. Adelante, Peggy, te escuchamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nos encontramos frente a la corte en el Bajo Manhattan, donde será sentenciado el expresidente Donald Trump el 11 de julio. Y precisamente un requisito antes de que se dé esta sentencia es esta entrevista que se realizaría el día de hoy con un agente de libertad condicional. Y se espera que el expresidente la haga a través de videoconferencia desde su casa en Mar-a-Lago, en la Florida, y contaría con la presencia de su abogado Todd Blanche. El fin de esta entrevista es preparar un informe con su historial personal, así como también sus antecedentes penales, para dárselo al juez, quien determinará cuál es el castigo, la sentencia adecuada. Como saben, el exmandatario fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla. Ella dijo haber tenido relaciones sexuales con él, y todo esto para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016. Él podría enfrentar una condena de hasta 4 años en prisión, y veamos lo que dijo este abogado. Le van a hacer preguntas acerca básicas de sus contactos, dónde vive, con quién vive, en dónde trabaja, qué se dedica, cuánto tiempo se ha dedicado a eso. Le van a preguntar que si tiene cualquier tipo de antecedentes penales, si tiene cargos en otras jurisdicciones. En Nueva York, lo que les gusta a los jueces hacer es tener un reporte presentencia, o sea, un reporte de todas las cosas que ha hecho la persona, positivas y negativas, para poder evaluar en qué nivel está y qué tipo de castigo darle. Y mientras tanto, el expresidente realizó un evento de campaña política en Las Vegas para atraer precisamente a la fuerza laboral, y dijo que buscaría eliminar los impuestos a las propinas. Veamos lo que dijo el exmandatario. When I get to office, we are going to not charge taxes on tips, people making tips. We're not going to do it, and we're going to do that right away, first thing in office, because it's been a point of contention for years and years and years, and you do a great job of service, you take care of people. Y las propinas son una de las mayores fuentes de ingresos precisamente de meseros, así como también de la industria hotelera. Mientras tanto, el representante de un sindicato dijo que esta no era una solución real. Regreso con ustedes. En California habrá votación esta semana sobre una huelga por parte de los trabajadores de la cadena de supermercados Food for Less. Su contrato expiró el sábado y ahora el sindicato de 6,000 empleados tiene exigencias antes de firmar el nuevo convenio. Juan Carlos González está en vivo desde Los Ángeles con toda la información. Muy buenos días, Juan Carlos. Adelante. Conozco perfectamente estos supermercados y son de los más populares en esa área. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos justamente aquí frente a una de estas 15 tiendas que hay aquí en el área de Los Ángeles, y como bien lo mencionaba, son 6,000 los trabajadores que estarían votando esta semana para decidir si es que se van a huelga o no. Se terminó este contrato hace apenas un par de días, y dicen, pues a pesar de que las negociaciones vienen llevándose a cabo ya desde hace varias semanas, no han llegado a un acuerdo todavía sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo, y pues ahora amenazan con irse a huelga. ¿Cómo se verían afectados? Bueno, pues son 6,000 trabajadores, son ellos, sus familias, por supuesto que también la comunidad, una gran comunidad que bien depende de las abarrotes, de la mercancía que compra precisamente en estos supermercados. Ahora, ya que ha habido algo de conflictos, por ejemplo, dicen que cuando llegaron a la mesa de negociaciones, dicen los miembros del sindicato, pues que ellos pusieron muy en claro de que querían algo bien, que querían estar negociando de una manera, pues bien, ¿verdad?, que les conviniera a todos. Sin embargo, también están acusando los miembros del sindicato a los representantes de la tienda de supuestamente pues estar haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Una de ellas, dicen ellos, intimidando a los trabajadores para que no se unan al sindicato
sindicato o para que no se unan a los reclamos justamente del sindicato. A ver qué pasa, hay que esperar en esta semana a ver si es que aprueban o no irse a la huelga. Regreso ahora contigo al estudio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Le vamos a estar dando seguimiento a este tema porque muchas familias se van a ver afectadas, no solamente los empleados, sino también los consumidores de esos supermercados. Buen día. Y esta semana entra en la recta final el polémico juicio en contra de Hunter Biden y los abogados defensores podrían llamar a un testigo más. Esto luego del testimonio de Naomi Biden, la hija del acusado, quien aseguró que había visitado a su papá mientras estaba en un centro de rehabilitación en California semanas antes de la compra de esa arma. La defensa asegura que Hunter había estado tratando de cambiar su vida en el momento de la compra de esa arma de fuego y que había terminado el programa. En tanto, el hijo del presidente Biden está acusado, como ustedes saben, de 3 delitos graves por comprar esa pistola y mentir en un formulario al decir que no consumía drogas para ese entonces. El presidente Biden dijo que aceptaría el veredicto del jurado y descartó un indulto para su hijo. Continuamos con más información internacional. El secretario del Estado, Anthony Blinken, se encuentra hoy en el Medio Oriente en busca de un cese al fuego en Gaza. Mientras tanto, Israel realiza su mayor operación de rescate de rehenes desde el comienzo de la guerra, con la recuperación de 4 personas. Sin embargo, informes indican que la operación podría haber culminado con la muerte de cientos de palestinos. En directo desde nuestra sala de redacción se encuentra Lorraine Cáceres y nos tiene la última información. Buenos días, Lorraine, adelante. Muy buenos días, Lindsay. El rescate fue un operativo sangriento. El Ministerio de Salud palestino reporta que al menos 274 personas perdieron la vida, entre esos, por supuesto, muchos niños. Sería uno de los días más sangrientos en esta guerra. Sí se confirma esa cifra porque Israel, por su parte, dice que menos de 100 personas murieron. Estas imágenes muestran el momento en el que los 4 rehenes son trasladados a un helicóptero en Gaza después de ser rescatados para finalmente hacer ese trayecto de regreso a casa después de tantos meses. Y este es el momento en el que logran reencontrarse con sus familiares. Se trata de una mujer y 3 hombres. Todos están relativamente en buen estado de salud física. Una alegría sin lugar a duda para todo Israel, que con esperanza esperan el regreso de todos los rehenes que permanecen en Gaza. Pero en Gaza, esta imagen que vamos a ver a continuación es la destrucción que dejó el operativo que se llevó a cabo en una zona densamente poblada. Soldados israelíes estaban vestidos como civiles palestinos para poder accesar la zona y dar con la ubicación precisa de los rehenes, y luego con ataques aéreos lograron salir de este lugar. La magnitud del operativo está causando críticas a nivel mundial y aunque Estados Unidos apoya el rescate, por supuesto, de los rehenes, hay gran preocupación por lo que podría significar para las negociaciones de un cese al fuego y también las consecuencias políticas para el presidente Biden, que está en la cuerda floja ya con los votantes progresistas. Escuchemos lo que dijo Jake Sullivan del Consejo Nacional de Seguridad. That there were no U.S. forces, no U.S. boots on the ground involved in this operation. We did not participate militarily in this operation. Innocent people were tragically killed in this operation. The exact number we don't know, but innocent people were killed, and that is heartbreaking, that is tragic. The president himself has said in recent days that the Palestinian people are going through sheer hell in this conflict because Hamas is operating in a way that puts them in the crossfire, that holds hostages right in the heart of crowded civilian areas. Y otro reto para lograr un cese al fuego es la renuncia este domingo de Benny Gantz, uno de los 3 miembros del gabinete de guerra israelí, un político centrista que acusa al primer ministro Benjamin Netanyahu de un mal manejo de la guerra y de poner su propia supervivencia política sobre las necesidades de seguridad del país. La renuncia de Gantz significa que la ultraderecha en Israel tiene ahora más control sobre el futuro de esta guerra y hasta ahora se oponen a las propuestas para un cese al fuego. El secretario de Estado Anthony Blinken llegó precisamente el día de hoy al Cairo como parte de un tour por toda la región para impulsar esas negociaciones de paz, y te comento que la propuesta al momento es de 6 semanas de cese al fuego en el que Israel se estaría retirando por completo de la franja y jamás a cambio dejaría a todos los rehenes libres. Al momento quedan unos 120 rehenes en Gaza. Con esa información regreso contigo al estudio. Gracias, Lorraine. Ojalá entre la cordura en ambas partes y podamos conseguir esa paz que tanto anhelamos y que ya basta, se deje de derramar sangre inocente. Muchas gracias.